¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si todas las puertas en tu vida estuvieran cerradas? Has orado, esperado y confiado en Dios, pero parece que nada cambia. Tal vez has llegado a un punto donde la desesperanza empieza a ganar terreno en tu corazón y te preguntas, Señor, ¿cuándo abrirás el camino para mí? Déjame decirte algo importante, las puertas cerradas no significan el final de la historia. Puede que ahora sientas que todo está detenido, pero Dios ya ha determinado el momento exacto en el que esas puertas se abrirán. No importa qué tan grandes sean los obstáculos ni cuántas veces hayas recibido un no. Cuando Dios dice sí, nada ni nadie puede impedirlo. Dios está a punto de abrir todas esas puertas que han estado cerradas en tu vida, ya sean oportunidades, restauración, sanidad o bendiciones. Él tiene la llave y la usará en el momento perfecto. Sin embargo, hay algo fundamental que necesitas comprender antes de que esto suceda. Dios prueba tu fe. ¿Seguirás confiando incluso cuando todo parezca imposible? ¿Permanecerás firme cuando enfrentes rechazo y oposición? Muchas veces, lo que interpretamos como un retraso es en realidad una preparación. Las puertas cerradas no son una señal de que Dios te ha olvidado, sino una manera en que Él te fortalece para lo que está por venir. En este mensaje, exploraremos por qué Dios permite que algunas puertas permanezcan cerradas por un tiempo y cómo puedes mantener viva tu fe mientras esperas. Aprenderás las razones espirituales detrás de estas pruebas, cómo discernir cuando Dios está a punto de abrir un nuevo camino y los errores que debemos evitar cuando sentimos que Él no responde. También hablaremos de las señales que confirman que una bendición está cerca. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios la frase Señor, confío en ti y en tu tiempo perfecto. ¿Por qué te pido esto? Porque cuando declaras tu fe, activas una promesa de Dios sobre tu vida. Además, cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan una palabra de aliento. También te animo a darle me gusta a este contenido. No es un simple gesto sin importancia, al hacerlo, permites que más personas sean alcanzadas con este mensaje. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones. Aquí compartimos enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar en el propósito de Dios. Dios quiere hablarte hoy. No permitas que la duda o la desesperanza tomen el control. Quédate hasta el final porque la enseñanza que recibirás puede ser clave para el milagro que has estado esperando. Ahora, abre tu corazón, respira profundo y prepárate, porque vamos a descubrir juntos cómo Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Ahora que entendemos que Dios tiene el poder absoluto para abrir cualquier puerta en nuestra vida, surge una pregunta importante: ¿por qué, a veces, esas puertas permanecen cerradas? Si Dios es bueno, si sus promesas son verdaderas y su poder es ilimitado, ¿por qué en ocasiones sentimos que estamos frente a un muro que no podemos derribar? A pesar de nuestras oraciones, nuestra fe y nuestra espera, parece que nada cambia. Muchos creyentes han pasado por temporadas de puertas cerradas. Tal vez tú mismo has experimentado esta sensación. Has buscado un nuevo empleo, pero cada entrevista termina en un no. Has orado por la restauración de tu matrimonio o tu familia, pero la situación parece empeorar. Has trabajado duro en tus planes y sueños, pero cada intento termina en fracaso o más obstáculos. Has esperado años por el cumplimiento de una promesa de Dios, pero nada sucede. En estos momentos de incertidumbre, es fácil caer en pensamientos de duda: ¿será que Dios me ha olvidado? ¿Acaso no soy digno de su bendición? ¿Habré hecho algo mal y por eso Dios no responde? ¿Debo seguir esperando o es que Dios tiene otro plan para mí? Aquí es donde muchos cometen un error peligroso: interpretar las puertas cerradas como una señal de que Dios no está con ellos. Sin embargo, quiero que entiendas algo que cambiará tu perspectiva: las puertas cerradas también son una bendición. Dios no las cierra para castigarte ni para hacerte sufrir. Él las cierra para protegerte, prepararte y asegurarse de que llegues al destino correcto. La Biblia nos muestra múltiples ejemplos de personas que enfrentaron puertas cerradas antes de recibir una gran bendición. José fue vendido como esclavo antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Moisés pasó años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. David fue perseguido antes de convertirse en rey.
Incluso el apóstol Pablo enfrentó muchas dificultades antes de cumplir su misión. ¿Por qué Dios permite que algunas puertas permanezcan cerradas por un tiempo? Algunas puertas están cerradas porque no son para ti. A veces deseamos algo con todas nuestras fuerzas, pero Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Tal vez has insistido en una relación que, en el futuro, podría lastimarte. O has buscado oportunidades que parecen buenas, pero que en realidad te alejarían del propósito de Dios para tu vida. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que podemos hacer planes, pero al final es Dios quien nos guía a donde realmente necesitamos estar. Si una puerta no se abre, puede ser porque Dios tiene algo mejor para ti, algo que aún no puedes ver. Algunas puertas están cerradas porque no es el tiempo de Dios. Que una puerta esté cerrada ahora no significa que lo estará para siempre. Dios tiene tiempos perfectos y, aunque para nosotros pueda parecer que todo está tardando demasiado, en su plan cada cosa sucede en el momento exacto. Eclesiastés 3:11 nos recuerda, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tal vez Dios está permitiendo que ciertas puertas permanezcan cerradas porque primero necesita preparar algo en ti. Quizás necesitas madurar en ciertas áreas antes de recibir la bendición. Tal vez Dios quiere fortalecer tu carácter y enseñarte a depender completamente de Él. O puede ser que haya circunstancias que aún no están alineadas para que su propósito se cumpla. Dios no se retrasa. Él actúa en el momento exacto. Algunas puertas están cerradas porque Dios te está protegiendo. Hay ocasiones en las que Dios mismo cierra puertas para evitar que entremos en lugares donde podríamos ser lastimados. Tal vez aplicaste a un trabajo y no fuiste aceptado, pero lo que no sabías era que esa empresa estaba a punto de cerrar. O quizás estabas aferrado a una relación, pero Dios la apartó de tu vida porque sabía que esa persona no era parte de su plan para ti. Dios siempre está un paso adelante, viendo lo que nosotros no podemos ver. En Éxodo 13:14, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado frente al Mar Rojo y el ejército egipcio los perseguía, Moisés les dijo, no tengan miedo. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor traerá hoy. El Señor peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Dios siempre protege a sus hijos, aunque en el momento no entendamos lo que está haciendo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando enfrentas una puerta cerrada, la clave no es desesperarte ni cuestionar a Dios, sino preguntarte, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? En muchas ocasiones, el tiempo de espera es el tiempo de crecimiento. Dios no solo quiere darte una bendición, sino prepararte para que puedas sostenerla cuando llegue. El problema es que, en nuestra naturaleza humana, queremos las respuestas de inmediato. Nos cuesta aceptar que algo que anhelamos no suceda en el momento que queremos. Pero Dios no es un genio de la lámpara que concede deseos al instante. Él es un Padre amoroso que sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Si hoy sientes que hay puertas que no se abren en tu vida, en lugar de frustrarte, aprende a ver el panorama con una nueva perspectiva. En lugar de preguntar, ¿por qué Dios no me da lo que quiero?, pregúntate, ¿qué está preparando Dios para mí? Cada vez que una puerta se cierra, hay algo que Dios está haciendo en el trasfondo. Miremos un ejemplo poderoso en la Biblia. Cuando Pablo quería predicar en Asia, la Escritura dice en Hechos 16:6-7 que el Espíritu Santo le impidió hacerlo. Desde su punto de vista, Pablo podría haber sentido que Dios estaba cerrándole el camino sin razón. Pero más adelante entendemos que Dios tenía un plan mejor, abrirle la puerta para llevar el Evangelio a Europa. Si Pablo hubiera insistido en su propia voluntad, habría perdido la oportunidad de cumplir una misión aún mayor. Aquí hay una lección para nosotros, no todas las puertas cerradas son una negativa definitiva. A veces son un desvío hacia algo mejor. No podemos ver todo lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en que Él tiene un plan superior. Ahora bien, ¿cómo podemos mantenernos firmes en la fe cuando todo parece estar en pausa? La respuesta es confiar activamente en Dios. Confiar en Dios no es solo decirlo con palabras, sino demostrarlo con acciones. Primero,
necesitamos fortalecer nuestra relación con Él. En tiempos de prueba, la tendencia humana es alejarnos, desanimarnos y orar menos. Pero lo contrario es lo que nos ayudará. Cuando una puerta no se abre, en lugar de distanciarnos de Dios, debemos acercarnos aún más. La oración, la lectura de la palabra y la adoración no solo nos fortalecen, sino que también nos alinean con el corazón de Dios. Segundo, debemos aprender a discernir. No todas las puertas cerradas son permanentes, y no todas las oportunidades que aparecen son enviadas por Dios. A veces, en nuestra desesperación, intentamos forzar puertas que Dios claramente ha cerrado. Cuando esto sucede, terminamos sufriendo las consecuencias de actuar fuera de su voluntad. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto significa que no debemos tomar decisiones solo basándonos en lo que vemos o sentimos, sino confiar en que Dios nos guiará. Tercero, debemos estar preparados para la oportunidad. Muchas veces Dios no nos da lo que pedimos porque aún no estamos listos para recibirlo. Si hoy Dios te diera el sueño que más anhelas, ¿estás seguro de que podrías manejarlo correctamente? Si esperas una promoción, ¿tienes la madurez y el carácter para asumir la responsabilidad? Si esperas un matrimonio, ¿estás cultivando en tu vida las cualidades necesarias para una relación sólida? Dios no solo quiere bendecirte, sino asegurarse de que puedas sostener la bendición sin que ésta te destruya. Cuarto, debemos confiar en los tiempos de Dios. La impaciencia es uno de los mayores enemigos de la fe. Queremos todo rápido, sin esperar, sin procesos. Pero en la Biblia vemos que todos los que fueron usados por Dios pasaron por tiempos de preparación. José pasó años en la prisión antes de llegar al palacio. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liderar a Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Dios no se equivoca en los tiempos. Si algo aún no ha sucedido, no significa que nunca sucederá. Solo significa que Dios aún está trabajando, alineando las piezas para que todo suceda en el momento correcto. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando Dios está a punto de abrir una puerta? Aunque no siempre podemos ver el cuadro completo, hay señales que indican que una gran bendición está cerca. Primero, cuando enfrentas la mayor oposición. Muchas veces, antes de recibir la bendición, el enemigo ataca con más fuerza. Esto es porque él sabe que Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida. Si últimamente has sentido que todo se ha vuelto más difícil, que las pruebas son más intensas, puede ser porque estás a punto de cruzar una puerta de gran bendición. Segundo, cuando sientes una paz inexplicable. Aun cuando todo parezca estar en contra, Dios te da una paz interna que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si en medio de la incertidumbre sientes paz, es una señal de que Dios está trabajando y que algo nuevo está por abrirse. Tercero, cuando recibes confirmaciones divinas. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de personas, de circunstancias. A veces, cuando una bendición está cerca, comenzamos a ver señales que nos confirman que vamos en la dirección correcta. Tal vez alguien menciona exactamente lo que Dios te ha estado hablando en oración. O tal vez empiezas a ver puertas que, aunque pequeñas, comienzan a abrirse poco a poco. Cuarto, cuando Dios te da nuevas oportunidades. Tal vez la puerta que esperabas aún no se ha abierto, pero Dios comienza a mostrarte nuevas posibilidades. No te aferres tanto a una sola idea que pierdas de vista lo que Dios realmente quiere hacer. A veces pensamos que nuestra bendición solo puede venir de una manera específica, pero Dios tiene caminos infinitos para sorprendernos. Si hoy sientes que hay puertas cerradas en tu vida, recuerda esto: Dios nunca se equivoca. Él te ama demasiado como para darte algo que no es bueno para ti en este momento. Si una puerta no se ha abierto, confía en que Dios tiene una razón. En lugar de frustrarte, usa este tiempo para prepararte. En lugar de quejarte, alaba a Dios por lo que está haciendo en el trasfondo.
En lugar de dudar, reafirma tu fe declarando que Dios abrirá las puertas correctas en el momento correcto. Ahora quiero invitarte a hacer algo. Escribe en los comentarios la frase, Señor, confío en que abrirás la puerta correcta en tu tiempo perfecto. No solo será un acto de fe, sino que estarás declarando con tu boca que crees en la fidelidad de Dios. También te animo a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez haya alguien en tu vida que está pasando por un tiempo difícil y esta palabra puede traerle esperanza. Dios abrirá las puertas correctas. Mantente firme, sigue creyendo y prepárate, porque lo que viene será mucho mayor de lo que imaginas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En el proceso de esperar en Dios, es crucial entender que cada prueba tiene un propósito. Las demoras no son castigos ni señales de que Dios nos ha olvidado. Más bien, son tiempos de refinamiento, de crecimiento y de preparación. Cuando Dios cierra una puerta, no es para limitarnos, sino para redirigirnos hacia algo mejor. A veces, nos aferramos a nuestros propios planes con tanta fuerza que no dejamos espacio para la voluntad de Dios. Queremos que las cosas sucedan de una manera específica y en un tiempo determinado, pero olvidamos que la visión de Dios es infinitamente mayor que la nuestra. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. En la Biblia, vemos muchas historias de personas que enfrentaron tiempos de espera y puertas cerradas, pero que, al final, experimentaron la fidelidad de Dios. José soñó con grandeza desde joven, pero antes de ver su sueño cumplido, tuvo que pasar por años de injusticia, esclavitud y prisión. Si José se hubiera rendido en la cárcel, nunca habría llegado al palacio. Lo mismo sucede con nosotros. A veces, cuando enfrentamos dificultades, nos sentimos tentados a rendirnos, a dejar de creer, a cuestionar si Dios realmente tiene un propósito para nosotros. Pero lo que no vemos es que cada momento de prueba es una parte esencial de la historia que Dios está escribiendo en nuestra vida. Cuando las puertas no se abren, nuestra fe es probada. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando las oportunidades llegan y cuando las oraciones son respondidas rápidamente. Pero la verdadera fe se demuestra en los tiempos de espera, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, pero aún así decidimos confiar. Uno de los mayores ejemplos de esto es Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero los años pasaban y él seguía sin hijos. En su desesperación, intentó adelantarse al plan de Dios y tuvo un hijo con Agar, la sierva de Sara. Pero ese no era el hijo de la promesa. Dios tenía algo mayor preparado, Isaac. Este es un recordatorio para nosotros. A veces, en nuestra impaciencia, intentamos tomar atajos, forzar situaciones o aceptar menos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando confiamos en su plan, aunque tome tiempo, recibimos lo mejor. La fe no es solo esperar, sino cómo esperamos. Hay personas que esperan con quejas, con frustración, con enojo. Pero la Biblia nos enseña que debemos esperar con gozo y con gratitud. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que, aunque no veamos la respuesta, podemos tener paz. Podemos estar tranquilos sabiendo que Dios ya está trabajando. Podemos alabarlo incluso antes de ver la puerta abierta, porque confiamos en su fidelidad. En este punto, es importante hablar de algo más. A veces, la puerta que queremos que se abra no es la correcta. Es posible que estemos orando por algo que, en realidad, no es el plan de Dios para nosotros. Y aquí es donde la rendición juega un papel fundamental. Rendirnos no significa renunciar a nuestras promesas, sino estar dispuestos a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús nos dio el mejor ejemplo de esto en Getsemaní, cuando oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? La rendición no es una señal de debilidad,
sino de confianza absoluta en Dios. Es decirle, Señor, yo quiero esto, pero si tienes algo mejor, confío en ti. A veces, cuando una puerta se cierra, Dios nos está protegiendo de algo que no vemos. Puede ser una relación que parece perfecta, pero que en el futuro nos haría daño. Puede ser un trabajo que parece ideal, pero que nos apartaría del propósito de Dios. Puede ser una oportunidad que parece un sueño, pero que en realidad nos llevaría por un camino equivocado. Si Dios cierra una puerta, es porque tiene algo mejor. Y cuando realmente creemos esto, dejamos de aferrarnos a lo que queremos y empezamos a confiar en lo que Dios tiene preparado. Aquí es donde entra la fe activa. No se trata solo de esperar, sino de prepararnos. Si Dios te ha prometido algo, prepárate para recibirlo. Si esperas una promoción, sigue creciendo en tus habilidades. Si esperas un matrimonio, trabaja en tu carácter y en tu relación con Dios. Si esperas un ministerio, busca capacitación, aprende y crece espiritualmente. Dios honra la preparación. Cuando Él abre una puerta, quiere encontrarnos listos para cruzarla. No podemos pedir grandes cosas y vivir de manera pequeña. Debemos actuar en fe, alineando nuestra vida con lo que estamos creyendo. Otra clave importante es rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. En tiempos de espera, es fácil desanimarnos si estamos rodeados de incredulidad y negatividad. Pero cuando nos rodeamos de personas de fe, de gente que nos anima y nos recuerda las promesas de Dios, podemos mantenernos firmes. Por eso es vital tener una comunidad espiritual, amigos que nos edifiquen, mentores que nos guíen. La fe se fortalece cuando estamos rodeados de otros que creen con nosotros. Finalmente, debemos recordar que Dios nunca llega tarde. Puede que parezca que su respuesta se demora, pero siempre llega en el momento perfecto. Como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Si hoy sientes que has estado esperando por mucho tiempo, no te desanimes. Dios no ha terminado contigo. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue preparándote. En el momento perfecto, la puerta se abrirá y verás que todo lo que esperaste valió la pena. Ahora te invito a hacer algo más. Tómate un momento para agradecer a Dios, aun por las puertas que no se han abierto. Dile, Señor, aunque no entiendo todo, confío en ti. Gracias porque tus planes son mejores que los míos. Gracias porque me amas lo suficiente como para darme lo mejor. Y cuando la puerta se abra, cuando veas la respuesta de Dios, no olvides testificar. Comparte con otros lo que Dios ha hecho, porque tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para seguir creyendo. Dios abrirá la puerta correcta en su tiempo perfecto. Mantente firme, sigue creyendo y prepárate, porque lo mejor está por venir. Dios trabaja en maneras que a menudo no entendemos, pero siempre lo hace con un propósito mayor del que podemos imaginar. Cuando una puerta se cierra o cuando el tiempo de espera se prolonga, lo fácil sería desanimarse, dudar y cuestionar. Sin embargo, la fe nos llama a confiar incluso cuando no vemos el camino claro. Muchas veces, el problema no es la falta de oportunidades, sino nuestra incapacidad para verlas. Estamos tan enfocados en lo que queremos y en cómo pensamos que debería suceder, que no percibimos las nuevas direcciones que Dios nos está mostrando. Dios es un Dios creativo. No está limitado por nuestros planes ni por las circunstancias. Lo que parece una pérdida puede ser, en realidad, un nuevo comienzo disfrazado. Tomemos como ejemplo a Moisés. Él creció en la casa de Faraón, pero después de un error, terminó huyendo al desierto. Desde una perspectiva humana, su vida había dado un giro hacia el fracaso. Pero en el desierto, Dios estaba preparando su corazón. Lo estaba moldeando para convertirlo en el líder que liberaría a su pueblo. Lo que parecía un final era solo el comienzo de su verdadera misión. De la misma manera, muchas veces Dios nos lleva a periodos de desierto antes de abrir una nueva puerta. Nos aparta de lo que conocemos, nos hace depender solo de Él y nos prepara para recibir algo mayor. Pero el desierto no es permanente. Es un proceso de formación. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver la espera como un castigo,
la vemos como una oportunidad para crecer. En lugar de desesperarnos cuando una puerta se cierra, comenzamos a buscar qué nueva dirección Dios nos está mostrando. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios trabaja de maneras inesperadas. Él usó a un pastor de ovejas como rey, David. Usó a una joven virgen para traer al Salvador al mundo, María. Usó a un pescador sin educación para edificar su iglesia, Pedro. Esto nos enseña que no importa dónde estemos ahora, lo que importa es lo que Dios puede hacer con nuestra vida si confiamos en Él. Por eso, cuando parece que nada sucede, cuando las puertas no se abren, en lugar de quejarnos, debemos preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? Tal vez Dios está trabajando en nuestra paciencia. Tal vez quiere enseñarnos a depender más de Él. Tal vez nos está protegiendo de algo que no vemos. A veces, la clave no es solo esperar, sino aprender a escuchar. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de personas, a través de circunstancias. Pero si nuestro corazón está lleno de ruido, de ansiedad y de desesperación, es difícil percibir su voz. Es en la quietud donde muchas veces encontramos la dirección que necesitamos. El profeta Elías experimentó esto. Después de un tiempo de gran prueba y persecución, se refugió en una cueva y allí esperaba que Dios le hablara. Primero vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego, hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, llegó un suave susurro, y allí estaba Dios, 1 Reyes 19, 11-12. Esto nos enseña que muchas veces buscamos respuestas en lo grande y espectacular, pero Dios nos habla en lo sencillo. En un momento de oración. En una palabra de aliento de un amigo. En un versículo que leemos y que toca nuestro corazón. En tiempos de espera, es crucial mantener la comunión con Dios. No podemos desconectarnos espiritualmente solo porque no vemos respuestas inmediatas. La fe se fortalece en la presencia de Dios. Si dejamos de orar, de leer su palabra y de congregarnos, nuestro espíritu se debilita y nos volvemos más vulnerables a la duda y al desánimo. Dios siempre tiene el control, incluso cuando no lo entendemos. En Romanos 8:28 se nos dice, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esto significa que incluso las situaciones que parecen negativas pueden ser usadas para nuestro beneficio. Pensemos en Job. Él lo perdió todo, su familia, su riqueza, su salud. Sus amigos lo acusaban, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job se mantuvo firme. No entendía lo que estaba pasando, pero confió en que Dios tenía un propósito. Al final, Dios le restauró todo el doble. Esto nos muestra que nuestra historia no termina en la prueba. Dios es un Dios de restauración, y si nos mantenemos fieles, veremos su mano obrando a nuestro favor. Es importante también mencionar que, en algunos casos, la espera es una prueba de nuestra obediencia. Dios puede estar probando si realmente confiamos en Él o si solo lo seguimos cuando todo va bien. La obediencia en tiempos difíciles revela el nivel de nuestra fe. Un claro ejemplo de esto es la historia de Daniel. Él tenía una vida de oración firme y no dejó que ninguna circunstancia lo apartara de su compromiso con Dios. Cuando fue lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel, Dios lo protegió y lo exaltó. Cuando las puertas no se abren, debemos preguntarnos, ¿estoy siendo fiel en lo poco? ¿Estoy obedeciendo a Dios en mi vida diaria? A veces queremos grandes bendiciones, pero no estamos dispuestos a ser fieles en lo pequeño. Por eso, en lugar de enfocarnos solo en lo que queremos recibir, debemos preguntarnos si estamos caminando en obediencia y fe. No se trata solo de esperar la puerta correcta, sino de estar preparados para atravesarla cuando se abra. Dios tiene un tiempo para todo. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios ha prometido algo, lo cumplirá en el momento perfecto. El desafío para nosotros es mantenernos firmes. No permitir que el miedo, la impaciencia o la duda nos hagan alejarnos del propósito de Dios. Cuando parece que nada está pasando, recuerda que Dios nunca deja de trabajar. Aun cuando no lo vemos, Él está moviendo piezas,
preparando caminos y obrando a nuestro favor. Por eso, en lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, enfócate en lo que Dios ya ha hecho. Recuerda sus promesas, fortalece tu fe y sigue caminando con la certeza de que Él es fiel. Cuando menos lo esperes, la puerta se abrirá, y cuando mires atrás, entenderás que cada momento de espera tuvo un propósito. Dios no llega tarde, nunca se equivoca y siempre cumple lo que promete. Así que sigue confiando, sigue creyendo, sigue esperando con gozo, porque Dios está obrando en tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La espera puede ser uno de los mayores desafíos en la vida de un creyente. Muchas veces, enfrentamos situaciones en las que parece que nada se mueve, que nuestras oraciones no son respondidas y que Dios guarda silencio. Tal vez llevas meses, incluso años, orando por un empleo sin éxito. Quizás has clamado por la restauración de tu familia, la sanidad de un ser querido o la realización de un sueño que Dios puso en tu corazón, pero todo sigue igual. En esos momentos, el enemigo susurra que dejes de orar, que no tiene sentido seguir esperando, que Dios se ha olvidado de ti. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima a no rendirnos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este versículo nos recuerda que hay un tiempo de cosecha, pero esta solo llega cuando no nos damos por vencidos. La clave está en confiar en que Dios abrirá la puerta en el momento perfecto. A veces, en nuestra desesperación, intentamos forzar las cosas a nuestra manera. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero al ver que el tiempo pasaba y la promesa no se cumplía, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Sara ofreció a su sierva Agar a Abraham, y de esa unión nació Ismael. Sin embargo, este no era el plan de Dios. Años después, Dios cumplió su promesa y les dio a Isaac. La decisión de apresurar el proceso solo trajo problemas a su familia. Esto nos enseña que cuando tratamos de adelantarnos a Dios, en lugar de solucionar las cosas, muchas veces complicamos más nuestra situación. Otro ejemplo es el del rey Saúl. Dios le había ordenado esperar a Samuel para ofrecer sacrificios, pero al ver que el profeta tardaba en llegar y que su ejército comenzaba a dispersarse, decidió tomar el asunto en sus propias manos y ofrecer el sacrificio él mismo. Su impaciencia le costó caro, pues Dios rechazó su reinado por haber desobedecido. Esto nos muestra que la impaciencia puede llevarnos a perder bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando actuamos por temor o desesperación en lugar de confiar en Dios, corremos el riesgo de alejarnos de su voluntad. El pueblo de Israel también cayó en este error mientras esperaban a Moisés en el monte Sinaí. Al ver que tardaba en bajar, decidieron hacer un becerro de oro para adorar. En lugar de confiar en que Dios estaba obrando, se dejaron llevar por su impaciencia y se desviaron del propósito divino. Esta historia nos recuerda que, en los momentos de espera, debemos tener cuidado con las distracciones y las soluciones rápidas que el mundo ofrece. La sociedad nos dice que tomemos el control, que busquemos nuestras propias oportunidades, que no esperemos por nadie. Pero la realidad es que Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Él solo nos pide que confiemos y esperemos en Él. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Este versículo es un recordatorio poderoso de que Dios es quien actúa en nuestras vidas. No debemos obsesionarnos con el cuándo o el cómo, sino simplemente confiar en que Él abrirá la puerta correcta en el momento adecuado. La espera no es tiempo perdido, es un proceso en el que Dios nos moldea, fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir lo que tiene para nosotros. Muchas veces, no recibimos la bendición porque todavía no estamos listos para ella. Dios no nos dará algo que no estamos preparados para manejar. A veces, el retraso es una protección. Quizás estás orando por un empleo, pero Dios sabe que ese trabajo no es el mejor para ti y tiene algo mucho mejor preparado. Tal vez estás pidiendo una relación, pero Dios primero quiere trabajar en tu corazón antes de traer a la persona correcta a tu vida.
Dios siempre ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte de la historia. Por eso, debemos aprender a confiar en su tiempo y su manera de hacer las cosas. Una de las mejores maneras de sobrellevar la espera es recordar las veces en el pasado en las que Dios ha sido fiel. Todos tenemos testimonios de momentos en los que Dios abrió una puerta cuando menos lo esperábamos. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Su fidelidad es constante y sus promesas son seguras. Cuando las dudas te ataquen, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de otros. Su fidelidad en el pasado es la garantía de que seguirá obrando en el presente y en el futuro. Además, es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. A veces, el enemigo usa la espera para debilitarnos y llenarnos de desánimo. Pero cuando estamos rodeados de personas que nos animan, que nos recuerdan las promesas de Dios y que oran por nosotros, la carga se hace más liviana. La comunidad es clave para mantenernos firmes en los tiempos de espera. Otro aspecto importante es nuestra actitud durante la espera. Muchas veces, estamos tan enfocados en la bendición que olvidamos vivir el presente. Dios no quiere que nuestra vida se detenga mientras esperamos. Quiere que sigamos creciendo, sirviendo, aprendiendo y disfrutando cada etapa. La espera puede ser un tiempo de preparación, de crecimiento espiritual y de fortalecimiento de nuestra relación con Dios. Si aprendemos a ver la espera como una oportunidad en lugar de un obstáculo, cambiaremos nuestra perspectiva y disfrutaremos más el proceso. Dios abrirá la puerta en el momento perfecto. No antes, no después. Su tiempo es siempre el mejor. Nuestra parte es confiar, orar, mantenernos firmes en la fe y seguir adelante sin rendirnos. La espera puede ser difícil, pero cuando finalmente veamos la puerta abrirse, entenderemos que valió la pena confiar en Dios. La espera no solo prueba nuestra paciencia, sino que también revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien y las respuestas llegan rápido, pero cuando el tiempo se alarga, nuestras verdaderas motivaciones salen a la luz. A veces, Dios usa la espera para mostrarnos si realmente confiamos en Él o si solo lo buscamos por lo que puede darnos. Es en esos momentos cuando debemos preguntarnos, ¿estoy esperando solo por la bendición o porque realmente confío en el Señor? ¿Sigo creyendo en su bondad aun cuando no veo resultados inmediatos? En la Biblia, vemos ejemplos de personas que supieron esperar en Dios y, como resultado, recibieron bendiciones extraordinarias. Uno de los casos más inspiradores es el de José. Dios le dio un sueño en el que veía su futuro como líder, pero en lugar de ver ese sueño cumplirse de inmediato, José enfrentó una serie de pruebas difíciles. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente y terminó en prisión. Humanamente, parecía que su vida se alejaba cada vez más de la promesa de Dios. Sin embargo, José nunca perdió la fe. A lo largo de su tiempo en la cárcel, siguió confiando en Dios, mantuvo una actitud correcta y fue fiel en todo lo que hizo. Al final, Dios abrió la puerta en el momento perfecto y lo llevó de la prisión al palacio en un solo día. Esta historia nos recuerda que Dios puede cambiar nuestra situación de manera repentina cuando llega el tiempo adecuado. Otro gran ejemplo de espera es el del rey David. Cuando era joven, Dios lo ungió como rey de Israel, pero no asumió el trono inmediatamente. Pasaron años en los que tuvo que huir de Saúl, vivir en cuevas y enfrentar muchas dificultades. A pesar de que sabía que Dios lo había llamado para ser rey, no intentó adelantarse ni forzar las circunstancias. En varias ocasiones tuvo la oportunidad de tomar el trono por la fuerza, pero decidió esperar el tiempo de Dios. Esa espera fue parte de su preparación. Dios no solo estaba formando a un rey, sino también a un hombre conforme a su corazón. Muchas veces, queremos recibir la bendición sin pasar por el proceso, pero la espera nos moldea, nos prepara y nos capacita para lo que viene. La historia de Ana también es una prueba de que Dios recompensa a los que esperan en Él con fe. Ana era una mujer estéril que anhelaba un hijo, pero su situación no cambiaba. Año tras año, iba al templo y derramaba su corazón delante de Dios, hasta que un día su oración fue respondida y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. Su historia nos enseña que Dios no se olvida de nuestras peticiones y que la espera no es en vano. Cuando recibimos lo que hemos esperado con fe,
lo valoramos más y entendemos que fue Dios quien lo hizo posible. Uno de los errores más comunes en la espera es compararnos con los demás. Vemos a otros recibir sus bendiciones mientras nosotros seguimos en la misma situación, y eso puede generar frustración. Sin embargo, cada persona tiene un camino y un tiempo diferente en Dios. No podemos medir nuestro proceso con el de los demás. La envidia y la comparación solo nos roban la paz y nos impiden disfrutar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En lugar de preguntarnos por qué otros avanzan más rápido, debemos enfocarnos en lo que Dios quiere enseñarnos en nuestra propia jornada. El profeta Habacuc nos deja una enseñanza poderosa sobre la espera en Dios. En Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo nos da la certeza de que lo que Dios ha prometido se cumplirá, aunque parezca que está demorando. Su tiempo es perfecto y su fidelidad es inquebrantable. Lo que parece tardanza para nosotros es, en realidad, la preparación divina para que todo ocurra en el momento preciso. Cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para frustrarnos, sino para protegernos o dirigirnos hacia algo mejor. Muchas veces, nos aferramos a nuestras propias ideas y planes sin darnos cuenta de que Dios tiene algo superior. Si Él no ha abierto la puerta que esperábamos, es porque hay algo más grande que aún no vemos. Es por eso que necesitamos rendirle nuestro deseo de controlar todo y confiar plenamente en su voluntad. El tiempo de espera no es un tiempo de inactividad. Mientras esperamos, Dios quiere que sigamos creciendo y preparándonos. No se trata solo de sentarnos y esperar a que las cosas sucedan, sino de usar ese tiempo para fortalecernos en la fe, desarrollar nuestras habilidades y servir en lo que podamos. La preparación durante la espera nos asegurará que, cuando la puerta se abra, estemos listos para entrar con confianza. A veces, la espera es también una prueba de obediencia. Dios quiere ver si seguimos confiando en Él cuando no entendemos lo que está pasando. Job es un ejemplo de esto. Perdió todo en un solo día, su familia, su riqueza y su salud. Sin embargo, a pesar de todo, decidió seguir confiando en Dios. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Esto nos enseña que, aunque el proceso sea doloroso, si permanecemos fieles, Dios nos bendecirá más allá de lo que imaginamos. El apóstol Pablo también comprendió el valor de la espera y la confianza en Dios. En varias ocasiones, quiso ir a ciertos lugares a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Más tarde, entendió que Dios lo estaba dirigiendo hacia otros lugares donde tendría un mayor impacto. Si Dios nos dice que esperemos o cambia nuestros planes, es porque tiene una razón mayor. Su dirección es siempre perfecta, aunque en el momento no la entendamos. Finalmente, la espera nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando todo está fuera de nuestro control, no nos queda más opción que confiar en Él. Y es en esa confianza donde encontramos paz. Filipenses 4, 6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la clave, llevar nuestras preocupaciones a Dios, agradecer por lo que ya ha hecho y confiar en que Él está obrando. Dios abrirá la puerta en el momento perfecto. Mientras tanto, nos llama a esperar con fe, paciencia y gratitud. La espera no es un castigo, sino un tiempo de crecimiento, formación y preparación para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando aprendemos a confiar en su tiempo, vivimos con más paz y esperanza. Y cuando finalmente llegue el día en que la puerta se abra, entenderemos que valió la pena cada momento de espera. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La espera es una de las experiencias más desafiantes en la vida del creyente, pero también una de las más transformadoras. No es simplemente un periodo en el que el tiempo pasa sin propósito, es una etapa en la que Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para lo que ha prometido.
A través de la espera, aprendemos a depender de Él en maneras que nunca imaginamos, y aunque puede ser difícil, cada momento es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más a su corazón. Uno de los aspectos más importantes de la espera es aprender a confiar en los tiempos de Dios. Muchas veces queremos que las cosas sucedan inmediatamente, pero Dios tiene un plan perfecto que sigue su propio calendario. En la historia de Abraham y Sara, vemos cómo Dios les prometió un hijo, pero tuvieron que esperar muchos años antes de que Isaac naciera. Durante ese tiempo, la fe de Abraham fue probada de muchas maneras, y en un momento de desesperación, intentaron adelantarse al plan de Dios al tener un hijo con Agar. Sin embargo, esto solo trajo conflictos y dificultades. Esta historia nos enseña que cuando tratamos de apresurar los planes de Dios en nuestras fuerzas, podemos crear problemas en lugar de soluciones. La espera nos recuerda que su tiempo es mejor que el nuestro y que debemos confiar en que Él cumplirá sus promesas en el momento adecuado. Otro elemento clave en la espera es mantener una actitud de gratitud y alabanza. Es fácil volverse impaciente o desanimado cuando parece que nada está cambiando, pero la Biblia nos dice que debemos dar gracias en todo momento. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a cantar himnos y a alabar a Dios en medio de la cárcel. Fue en ese momento de adoración cuando ocurrió un milagro, un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. Este relato nos muestra que la alabanza tiene poder en los tiempos de espera. Cuando decidimos adorar a Dios en medio de la incertidumbre, nuestra perspectiva cambia y nuestra fe se fortalece. La gratitud no es solo una respuesta a lo que Dios ya ha hecho, sino también una declaración de confianza en lo que hará. La espera también nos enseña la importancia de la perseverancia. En la parábola de la viuda persistente, Jesús habla de una mujer que no se rendía en su petición a un juez injusto. Aunque al principio él no quería ayudarla, su persistencia hizo que finalmente le concediera justicia. Jesús utilizó esta historia para enseñarnos que no debemos desanimarnos cuando oramos y no vemos respuestas inmediatas. Dios escucha nuestras oraciones, pero muchas veces nos pide que perseveremos en la fe. No debemos rendirnos simplemente porque no vemos resultados inmediatos, en lugar de eso, debemos seguir creyendo, orando y confiando en que Dios está obrando en el trasfondo. Uno de los mayores desafíos durante la espera es la lucha contra la duda. Cuando el tiempo pasa y no vemos cambios, el enemigo trata de sembrar pensamientos de desánimo y desconfianza en nuestra mente. Nos preguntamos si Dios realmente nos ha escuchado o si ha olvidado su promesa. Pero en esos momentos, debemos aferrarnos a la verdad de su palabra. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Este versículo nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas. Aunque nuestras emociones puedan fluctuar, su fidelidad permanece inmutable. La duda puede venir, pero nuestra respuesta debe ser la fe. La espera también revela lo que realmente hay en nuestro corazón. En el desierto, cuando el pueblo de Israel tuvo que esperar para entrar en la tierra prometida, muchos comenzaron a quejarse y dudar de Dios. En lugar de confiar en su provisión, anhelaron volver a Egipto. Su actitud demostró que, aunque habían salido físicamente de la esclavitud, sus corazones aún estaban atrapados en el pasado. La espera nos prueba de la misma manera. ¿Seguiremos confiando en Dios incluso cuando las cosas no suceden como esperamos? ¿Mantendremos una actitud de gratitud o caeremos en la queja? La manera en que respondemos durante la espera revela el nivel de nuestra madurez espiritual. Dios también usa la espera para enseñarnos a depender completamente de Él. En la sociedad actual, donde todo es inmediato, nos hemos acostumbrado a la gratificación instantánea. Pero Dios quiere que aprendamos a depender de su provisión diaria. En el desierto, Dios dio maná al pueblo de Israel cada día, en la cantidad exacta que necesitaban. No podían almacenarlo, sino que debían confiar en que cada mañana Él les proveería de nuevo. Esta es una lección para nosotros. En lugar de preocuparnos por el futuro, debemos aprender a confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos en su debido tiempo. Jesús también enseñó esto cuando dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, Mateo 6:34.
Nuestra confianza debe estar en Dios, no en nuestras propias fuerzas o recursos. Durante la espera, Dios también nos prepara para recibir lo que hemos estado esperando. Muchas veces creemos que estamos listos para lo que pedimos, pero Dios ve más allá y sabe si realmente lo estamos. En la historia de Moisés, él tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de estar listo para liderar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, Dios trabajó en su carácter, le enseñó humildad y dependencia. Si Moisés hubiera intentado liderar antes de estar preparado, probablemente habría fracasado. De la misma manera, Dios usa la espera para moldearnos y equiparnos. Si estamos esperando una respuesta, una oportunidad o un milagro, debemos preguntarnos, ¿estoy usando este tiempo para prepararme? ¿Estoy permitiendo que Dios trabaje en mí? Es importante recordar que la espera no es un tiempo perdido. Cada día de espera es una inversión en nuestro crecimiento espiritual. Dios nunca nos hace esperar sin propósito. Aunque no lo veamos en el momento, Él está alineando todo para que su plan se cumpla perfectamente. Cuando finalmente recibimos lo que hemos estado esperando, podemos mirar atrás y darnos cuenta de que todo tenía sentido. Vemos cómo Dios nos protegió, nos enseñó y nos fortaleció. Por último, debemos recordar que nuestra mayor espera es la venida de Cristo. Toda la vida cristiana es una espera activa por el cumplimiento final de su promesa. En medio de nuestras esperas personales, nunca debemos perder de vista la realidad de que estamos esperando algo aún mayor, su regreso. Jesús nos llamó a estar vigilantes y preparados, no solo para las respuestas terrenales, sino para la eternidad. Esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestra fe firme y a vivir con propósito cada día. La espera en Dios no es fácil, pero es una de las maneras más profundas en las que Él nos transforma. Es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza, crecer en paciencia y aprender a depender completamente de Él. Cuando entendemos que la espera es parte de su plan perfecto, dejamos de verla como un obstáculo y comenzamos a verla como una bendición. Dios nunca llega tarde, nunca olvida sus promesas y nunca deja de obrar. Si estás en un tiempo de espera, confía en que Él está trabajando, aunque no lo veas. Su tiempo es perfecto y, cuando llegue el momento, abrirá la puerta que ha preparado para ti. La espera en Dios es una de las experiencias más desafiantes, pero también una de las más enriquecedoras espiritualmente. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos en los que parece que el tiempo se detiene y nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata. Sin embargo, es en estos periodos cuando Dios obra de manera silenciosa, refinando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir lo que Él ha prometido. La clave está en comprender que la espera no es un castigo ni un obstáculo, sino un proceso de crecimiento que nos acerca más al propósito divino. Uno de los desafíos más grandes en la espera es el miedo al fracaso o al rechazo. Muchas veces, cuando esperamos algo de Dios, comenzamos a dudar si realmente lo recibiremos. La incertidumbre puede hacernos pensar que tal vez nunca llegue el milagro, la respuesta o la bendición que anhelamos. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo nos anima a confiar en que Dios tiene el control y no debemos dejar que el miedo nos paralice. En lugar de preocuparnos por lo que no ha sucedido aún, debemos mantener nuestra fe firme y recordar que Dios es fiel a sus promesas. El enemigo sabe que la espera puede debilitar nuestra fe si no estamos firmes en la palabra de Dios. Es por eso que intenta sembrar mentiras en nuestra mente, haciéndonos creer que Dios nos ha olvidado o que nuestras oraciones no son importantes. Sin embargo, en Salmos 34, 17-18, se nos asegura que los justos claman, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto significa que Dios está atento a nuestras peticiones y nunca nos deja solos. Aunque el enemigo intente desanimarnos, debemos recordar que Dios siempre escucha y está obrando a nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Otro aspecto importante de la espera es aprender a descansar en Dios. A menudo, nuestra impaciencia nos lleva a tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta, lo que puede generar ansiedad y frustración. Sin embargo, Dios nos invita a entregar nuestras cargas a Él y a confiar en que tiene el control.
En Mateo 11:28, Jesús dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esto nos enseña que la espera no significa que debamos angustiarnos, sino que debemos rendir nuestras preocupaciones ante Dios y confiar en su soberanía. Cuando aprendemos a descansar en Él, encontramos paz en medio de la incertidumbre. La espera también nos enseña a tener un corazón agradecido. Es fácil enfocarnos en lo que aún no ha sucedido y olvidar todas las bendiciones que ya hemos recibido. Sin embargo, la gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a ver la fidelidad de Dios en cada etapa de nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esto significa que, incluso en la espera, podemos encontrar razones para agradecer. Cada día es una oportunidad para ver la bondad de Dios en los pequeños detalles y para recordar que su amor nunca falla. Además, la espera nos fortalece en la fe. En Hebreos 11, se nos habla de los héroes de la fe, personas que creyeron en las promesas de Dios aun cuando no las vieron cumplirse de inmediato. Abraham esperó muchos años por el hijo que Dios le prometió, Moisés tuvo que atravesar el desierto antes de ver la liberación del pueblo de Israel, y José pasó años en la prisión antes de convertirse en gobernante de Egipto. En cada uno de estos casos, la espera no fue en vano, sino que sirvió para preparar sus corazones y fortalecer su confianza en Dios. De la misma manera, cuando aprendemos a esperar con fe, nos volvemos más fuertes espiritualmente y nuestra relación con Dios se profundiza. Un error común en la espera es compararnos con los demás. A veces, vemos cómo otros reciben sus bendiciones y nos preguntamos por qué nosotros seguimos esperando. Esta actitud puede generar envidia y descontento, lo cual nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene un plan único para cada persona y que sus tiempos son perfectos. En Juan 21:22, Jesús le dijo a Pedro, «Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Esto nos enseña que no debemos enfocarnos en lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, sino en lo que Él quiere hacer en la nuestra. Cada proceso es diferente, y lo importante es confiar en que Dios está obrando de la mejor manera para nosotros. Durante la espera, también es fundamental mantenernos en comunión con Dios. La oración y la lectura de la Biblia nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Él y a recibir dirección en medio de la incertidumbre. En Filipenses 4:6-7 se nos anima a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. Esto significa que, en lugar de preocuparnos, debemos acudir a Dios con confianza y permitir que su paz llene nuestro interior. La comunión con Él nos da la fuerza para seguir adelante y nos recuerda que nunca estamos solos. Finalmente, la espera nos prepara para la eternidad. A lo largo de la vida, experimentamos muchas esperas, por respuestas, por oportunidades, por sanidad, por restauración. Sin embargo, la mayor espera de todas es la del regreso de Cristo. Como creyentes, anhelamos el día en que estaremos con Él para siempre. En Tito 2:13, se nos dice que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la mayor promesa que tenemos, y mientras esperamos, debemos vivir de manera que honremos a Dios y reflejemos su amor al mundo. La espera en Dios no es un tiempo perdido, sino un tiempo de crecimiento, transformación y preparación. Cada día que pasamos esperando es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, aprender a confiar en su fidelidad y desarrollar una relación más profunda con Él. Aunque pueda ser difícil, debemos recordar que Dios nunca llega tarde y que su plan siempre es mejor que el nuestro. Si estás en un periodo de espera, no te desesperes ni pierdas la esperanza. Dios está obrando, aunque no lo veas, y cuando llegue el momento adecuado, abrirá la puerta correcta para ti. Su tiempo es perfecto, y sus promesas nunca fallan. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y nos impulsen a seguir creyendo.
Encontrar una comunidad de fe donde podamos compartir nuestras luchas y recibir apoyo es clave para mantenernos firmes en momentos de dificultad. La vida nos enfrenta a pruebas y desafíos, pero contar con personas que hablen vida y no duda nos ayuda a atravesarlos con confianza. Es fundamental evitar a aquellos que constantemente nos desaniman o siembran dudas en nuestro corazón sobre la fidelidad de Dios. En ocasiones, la clave para mantenernos en pie es tener a alguien que nos recuerde que Dios sigue en control, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. La espera puede ser difícil, pero Dios nos ha dado herramientas para atravesarla con fe y confianza. Entre ellas, la oración constante, el estudio de su palabra, el ayuno y la gratitud nos permiten fortalecer nuestro espíritu y mantener la certeza de que su tiempo es perfecto. Orar sin cesar mantiene nuestra conexión con Dios, permitiéndonos recibir dirección y fortaleza en medio de la espera. La oración no solo nos acerca a Él, sino que también nos ayuda a liberar cargas y a descansar en su promesa. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios es otra herramienta poderosa, ya que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Rechazar la duda y sustituirla por la verdad de las Escrituras nos ayuda a mantenernos firmes en la espera. Otra manera de demostrar fe es agradecer a Dios antes de recibir, confiando en que su respuesta llegará en el momento oportuno. La gratitud es un acto de fe que declara que creemos en su fidelidad, aun cuando no veamos señales inmediatas de cambio. Además, el ayuno nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y a sensibilizarnos para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Es una herramienta que nos permite enfocarnos en lo espiritual y depender completamente de Él. Rodearnos de personas que nos impulsen a seguir creyendo es otro aspecto esencial. La fe se fortalece cuando estamos en compañía de quienes comparten nuestra convicción y nos recuerdan las promesas de Dios. Si aplicamos estas herramientas, no solo nos mantendremos firmes en la espera, sino que estaremos listos para cruzar la puerta cuando Dios la abra. Un testimonio real nos ayuda a comprender cómo estas herramientas pueden transformar la vida de una persona que decide confiar en Dios. Hoy conoceremos la historia de María, una mujer que enfrentó pruebas difíciles, pero que nunca dejó de confiar en el plan de Dios. A través de su testimonio, veremos cómo Dios abrió una puerta que parecía completamente cerrada, demostrando que Él tiene el control en todo momento. María era una mujer de fe que creció conociendo a Dios y creyendo en sus promesas. Sin embargo, cuando llegó a la adultez, enfrentó grandes desafíos. Su matrimonio comenzó a deteriorarse con el tiempo hasta que su esposo la abandonó. Su situación económica se volvió muy difícil, al punto de que apenas podía pagar el alquiler y comprar comida. A pesar de buscar oportunidades laborales, todas las puertas parecían cerradas. Además, enfermó gravemente y los médicos no le daban muchas esperanzas de recuperación. En medio de esta crisis, María luchó con la desesperanza y la ansiedad. Se preguntaba por qué Dios permitía tanto sufrimiento en su vida. ¿Había hecho algo mal? ¿Dios se había olvidado de ella? A pesar de todas sus dudas y temores, nunca perdió la fe. Cada noche se arrodillaba a orar y decía: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que abrirás una puerta para mí. Aunque no veía respuestas inmediatas, seguía creyendo, sin saber que Dios ya estaba preparando el milagro. Dios comenzó a trabajar en su vida, aunque en el mundo natural todo parecía estar en su contra. María decidió aferrarse más a Dios en medio de sus pruebas. Oraba todos los días sin cesar, ayunaba y buscaba dirección en la palabra de Dios. En lugar de quejarse, agradecía a Dios incluso cuando no veía respuestas. Mantuvo su integridad y no tomó caminos fáciles fuera de la voluntad de Dios. Su situación económica seguía siendo difícil, pero ella continuaba creyendo que Dios abriría la puerta correcta. Un día, de manera inesperada, recibió una llamada que cambiaría su vida. Una antigua amiga con la que no hablaba desde hacía años le ofreció un empleo en una empresa donde necesitaban a alguien con su experiencia. Lo más sorprendente fue que María nunca había enviado su currículum a esa empresa. Dios movió las circunstancias de una manera que ella jamás habría imaginado, demostrando que su tiempo es perfecto y que Él obra en maneras que no podemos comprender. Pero la restauración de María no terminó ahí. Dios no solo abrió una puerta de empleo, sino que también comenzó a restaurar otras áreas de su vida.
Su salud mejoró milagrosamente, sorprendiendo a los médicos. Su situación financiera cambió, permitiéndole vivir con tranquilidad y estabilidad. Además, su esposo, después de años de estar alejado, regresó arrepentido y juntos comenzaron un proceso de restauración en su matrimonio. Dios la usó para testificar a otros sobre la fidelidad de sus promesas. Lo que parecía una temporada interminable de puertas cerradas se convirtió en un testimonio vivo de cómo Dios tiene el control de todo. María pasó de la angustia a la paz, de la escasez a la abundancia, de la soledad a la restauración. Todo esto fue posible porque nunca dejó de confiar en Dios. Su historia nos enseña verdades poderosas. Las puertas pueden permanecer cerradas por un tiempo, pero cuando Dios decide abrirlas, nada ni nadie puede impedirlo. El proceso de espera no es en vano, ya que Dios lo usa para fortalecer nuestro carácter y prepararnos para recibir su bendición. Cuando las cosas parecen más difíciles, es cuando Dios está más cerca de obrar un milagro. La oración, la fe y la gratitud activan el poder de Dios en nuestra vida. Él no se olvida de sus hijos y, si ha prometido algo, lo cumplirá. Quizás te identificas con la historia de María. Tal vez has pasado por momentos en los que sientes que todo está en tu contra. Pero hoy quiero recordarte algo: Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves. Si te mantienes firme y no permites que la desesperanza te consuma, verás cómo Dios abrirá la puerta correcta en el momento perfecto. El mismo Dios que abrió puertas para María es el que abrirá las puertas en tu vida. Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No importa cuán cerrado parezca el camino, Dios es experto en abrir caminos donde no los hay. Si hoy sientes que no hay salida, quiero invitarte a confiar en Dios. Sigue orando y creyendo, aunque no veas cambios inmediatos. Mantente firme en su palabra y agradece por lo que Él está haciendo en lo invisible. Dios tiene un plan para ti y su plan es bueno. Cuando llegue el momento, abrirá una puerta que nadie podrá cerrar. La historia de María nos deja una enseñanza clara: Dios es fiel y nunca llega tarde. Sin embargo, la espera puede ser un desafío que pone a prueba nuestra paciencia, nuestra fe y nuestra confianza en Él. Muchas veces, cuando las puertas permanecen cerradas por un tiempo prolongado, podemos caer en la tentación de rendirnos o buscar soluciones por nuestra cuenta. Pero Dios nos llama a permanecer firmes y esperar en su tiempo perfecto. Una de las mayores pruebas en la espera es la lucha contra la ansiedad y la desesperación. Cuando las cosas no suceden como esperamos, nuestra mente puede llenarse de dudas y temor. Es en esos momentos cuando debemos recordar lo que dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no solo promete responder nuestras oraciones, sino que también nos da paz en medio de la espera. Su paz es diferente a la que el mundo ofrece, no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Cuando aprendemos a depositar nuestras cargas en Él, experimentamos una paz sobrenatural que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. La clave está en orar con fe, presentar nuestras peticiones con gratitud y confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veamos. Otra lección importante es que la espera no significa inactividad. Muchas veces, cuando Dios nos pide esperar, no es para que nos quedemos de brazos cruzados, sino para que aprovechemos ese tiempo para crecer, aprender y prepararnos para lo que viene. María no se quedó inmóvil en su prueba. En lugar de rendirse, fortaleció su relación con Dios, creció en fe y se preparó espiritualmente. De la misma manera, cuando estamos en una temporada de espera, debemos preguntarnos: ¿qué quiere Dios que aprenda en este proceso? Tal vez Dios nos está llamando a desarrollar paciencia, a madurar en nuestro carácter, a fortalecer nuestra confianza en Él o a prepararnos para la bendición que está por venir. Muchas veces, no recibimos lo que pedimos de inmediato porque aún no estamos listos para ello. Dios no solo nos da bendiciones, sino que también nos prepara para recibirlas de la manera correcta. Si queremos una respuesta rápida, pero no estamos preparados para manejarla,
podríamos desperdiciar la oportunidad cuando llegue. Por ejemplo, si alguien ora por una gran oportunidad laboral, pero no está dispuesto a prepararse, estudiar y desarrollar nuevas habilidades, puede que no esté listo para cuando esa puerta se abra. Si alguien desea un matrimonio bendecido, pero no está dispuesto a trabajar en su carácter y aprender a amar como Dios manda, puede que no esté preparado para la relación que Dios tiene para él. La espera es un tiempo de preparación, no de desesperación. Cuando aprendemos a ver la espera como un proceso de crecimiento en lugar de una prueba insoportable, nuestra actitud cambia. En lugar de quejarnos, comenzamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? En lugar de desesperarnos, aprendemos a confiar en que Dios nos está moldeando para recibir algo aún mejor de lo que imaginamos. Una historia bíblica que refleja este principio es la de José. Él recibió un sueño de parte de Dios cuando era joven, en el que veía que un día gobernaría y que su familia se inclinaría ante él. Sin embargo, en lugar de recibir esa bendición de inmediato, pasó por un proceso difícil y largo. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue acusado injustamente y pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Durante todo ese tiempo, José pudo haberse llenado de amargura, pudo haber dudado de Dios y haberse rendido. Pero en lugar de eso, se mantuvo fiel y permitió que Dios lo preparara para su destino. Cuando finalmente llegó el momento de la bendición, José no solo estaba en una posición de poder, sino que también tenía la madurez y el carácter para manejarla correctamente. Dios usó su proceso de espera para formarlo y prepararlo para lo que venía. Si hoy estás en una temporada de espera, quiero animarte a que no la veas como un castigo, sino como una oportunidad para crecer. Pregunta a Dios qué quiere enseñarte, trabaja en las áreas que necesitas mejorar y prepárate para lo que Él tiene para ti. La preparación no es tiempo perdido, es el camino hacia la bendición. Además de la preparación, otro principio clave en la espera es la obediencia. Muchas veces, Dios nos da instrucciones mientras esperamos, pero si no las seguimos, podemos retrasar nuestra propia bendición. La obediencia es una señal de fe y confianza en Dios. A veces, la respuesta a nuestra oración ya está en camino, pero debemos dar pasos de fe para recibirla. Un ejemplo de esto es la historia de los israelitas cuando estaban frente al Mar Rojo. Dios les había prometido la libertad, pero cuando vieron al ejército egipcio detrás de ellos y el mar delante, comenzaron a dudar y temer. Sin embargo, Dios les dio una instrucción clara a través de Moisés: di a los hijos de Israel que marchen, Éxodo 14:15. Solo cuando dieron el paso de fe y obedecieron, el mar se abrió y pudieron cruzar en seco. De la misma manera, Dios puede estar pidiéndote que des un paso de fe mientras esperas. Tal vez te ha puesto en el corazón comenzar un proyecto, reconciliarte con alguien, sembrar en la vida de otros o hacer algo específico. Si ignoramos sus instrucciones, podemos estar bloqueando nuestra propia bendición. La obediencia abre puertas que la duda y el temor cierran. Por último, es importante recordar que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Apocalipsis 3:8 dice: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando llega el tiempo de Dios, no hay obstáculo que pueda impedir su obra. No importa cuán imposible parezca la situación, cuando Dios decide obrar, lo hace de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Así como en la historia de María, en la de José y en la de los israelitas, Dios sigue siendo el mismo hoy. Si ha prometido algo en tu vida, lo cumplirá. No permitas que la espera te robe la fe. No te desanimes si aún no ves respuestas. Mantente firme, sigue confiando, sigue creciendo y sigue obedeciendo. Dios no ha terminado su obra en ti. En conclusión, la espera no es un tiempo perdido, sino un proceso de formación y preparación. La clave está en confiar en Dios, orar sin cesar, mantener una actitud de gratitud, obedecer sus instrucciones y prepararnos para lo que viene. Si hacemos esto, veremos cómo, en el momento perfecto, Dios abrirá la puerta correcta y nos llevará a la bendición que ha preparado para nosotros. No pierdas la esperanza. Dios está obrando, aunque no lo veas. Y cuando llegue el momento, te sorprenderá con algo mucho mejor de lo que imaginaste. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario.
Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando aprendemos a confiar en Dios en medio de la espera, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos el tiempo de espera como una carga, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra fe, depender más de Dios y aprender a ver su mano en cada detalle. Sin embargo, esto no significa que la espera sea fácil. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que pasaron por largos periodos de espera antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Uno de esos ejemplos es Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años antes de que esa promesa se hiciera realidad. En su impaciencia, él y Sara intentaron ayudar a Dios, lo que los llevó a tomar decisiones fuera de su voluntad. El nacimiento de Ismael fue una consecuencia de esa impaciencia, y aunque Dios bendijo a Ismael, su plan original era darle un hijo a Abraham a través de Sara. Este relato nos enseña que intentar adelantarnos al tiempo de Dios puede traer complicaciones innecesarias. Muchas veces, en nuestra desesperación, tomamos atajos que terminan causándonos más dolor y dificultades. Pero Dios, en su misericordia, sigue siendo fiel a sus promesas a pesar de nuestros errores. A los 100 años, Abraham finalmente recibió el cumplimiento de la promesa con el nacimiento de Isaac. La espera fue larga, pero valió la pena porque era el plan perfecto de Dios. Otro aspecto importante en la espera es la actitud con la que la enfrentamos. Podemos esperar con desesperación y queja, o podemos esperar con gratitud y confianza. La forma en que enfrentamos la espera revela el nivel de nuestra fe. Cuando nos quejamos constantemente, estamos demostrando que no confiamos en que Dios tiene el control. Pero cuando decidimos agradecer incluso en medio de la incertidumbre, demostramos que creemos en su fidelidad. La Biblia nos da un ejemplo poderoso de alguien que aprendió a esperar con gratitud, David. Desde muy joven, Dios lo ungió para ser rey, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, enfrentó persecuciones, injusticias y peligros. Saúl, el rey en ese momento, lo persiguió sin descanso, y David tuvo que esconderse en cuevas y vivir en constante peligro. Sin embargo, en medio de todo eso, David no perdió su fe ni su confianza en Dios. Los salmos que escribió reflejan su corazón durante la espera. En muchos de ellos, vemos cómo expresaba su dolor, pero siempre terminaba declarando su confianza en Dios. En el Salmo 27 horas y 14 minutos, nos deja un consejo valioso: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. David entendió que la espera no era un tiempo perdido, sino una preparación para lo que vendría. Dios usó ese tiempo para moldear su carácter, enseñarle a depender completamente de Él y prepararlo para el gran propósito que tenía para su vida. Si David hubiera tomado el trono antes de tiempo, sin haber pasado por ese proceso, tal vez no habría sido el gran rey que llegó a ser. La espera lo preparó, lo fortaleció y lo hizo más sabio. En nuestra vida, la espera tiene el mismo propósito. Dios no nos hace esperar sin razón. Él usa ese tiempo para transformarnos, para fortalecer nuestra fe y para asegurarse de que estemos listos para recibir su bendición. La clave está en cómo enfrentamos la espera, con desesperación y duda, o con confianza y gratitud. Un principio fundamental en la espera es la alabanza. Cuando aprendemos a alabar a Dios en medio de la incertidumbre, algo cambia en nuestro interior. La alabanza nos ayuda a recordar quién es Dios y nos da fuerzas para seguir adelante. En Hechos 16, encontramos la historia de Pablo y Silas en la cárcel. En lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a cantar himnos y a alabar a Dios en medio de su difícil situación. Como resultado, ocurrió un milagro: hubo un terremoto que abrió las puertas de la prisión y los liberó. Este pasaje nos enseña que la alabanza en medio de la espera puede traer liberación y milagros. Cuando en lugar de quejarnos decidimos adorar a Dios, estamos demostrando nuestra fe y confianza en Él. La alabanza cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias. Otro punto importante es rodearnos de las personas correctas mientras esperamos. En tiempos de incertidumbre, necesitamos rodearnos de personas que nos animen y nos recuerden las promesas de Dios. Si nos rodeamos de personas negativas que constantemente nos llenan de dudas y temor, será más difícil mantenernos firmes en la fe.
La historia de Job es un claro ejemplo de esto. Cuando Job pasó por su prueba, sus amigos en lugar de alentarlo lo hicieron sentir peor. En lugar de recordarle la fidelidad de Dios, lo llenaron de culpa y condenación. Pero al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, y una de las cosas que hizo fue darle nuevos amigos y rodearlo de personas que lo ayudaran a levantarse. Debemos ser sabios al elegir a quien escuchamos en nuestros momentos de espera. Rodéate de personas que te animen, que te impulsen a seguir creyendo y que te ayuden a mantener tu fe fuerte. Finalmente, es importante recordar que la espera no dura para siempre. Todo proceso tiene un final, y cuando llega el tiempo de Dios, nada puede impedir su obra. En Habacuc 2:3, Dios nos da una promesa poderosa: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si Dios te ha dado una promesa, aférrate a ella. No importa cuánto tiempo haya pasado, si Él lo prometió, lo cumplirá. La espera puede ser difícil, pero cuando finalmente llegue la respuesta, entenderás que valió la pena cada momento de incertidumbre. Así como María, José, David y Abraham vieron el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas, tú también verás la fidelidad de Dios en la tuya. No te desesperes, no te rindas y no dejes que la espera te robe la fe. Sigue confiando, sigue alabando, sigue obedeciendo y sigue preparándote. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando llegue el momento, Él abrirá la puerta correcta, responderá tu oración y te llevará a un nivel de bendición que ni siquiera imaginaste. No pierdas la esperanza. Dios está obrando, aunque no lo veas. Y cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. La espera puede ser un tiempo difícil, pero también es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, desarrollar paciencia y aprender a confiar en el plan perfecto de Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios usó periodos de espera para moldear el carácter de sus siervos y prepararlos para los propósitos que tenía para ellos. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, Dios lo preparó en humildad, dependencia y liderazgo. Si Moisés hubiera tratado de apresurar el proceso, no habría estado listo para la gran tarea que Dios le encomendó. Su tiempo de espera no fue en vano, cada experiencia que vivió en el desierto fue una preparación para lo que vendría después. José es otro ejemplo de alguien que tuvo que esperar pacientemente. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, parecía que sus sueños nunca se harían realidad. Sin embargo, Dios estaba obrando en su vida. A través de cada dificultad, José aprendió a depender completamente de Dios, a confiar en su justicia y a mantener una actitud de integridad. Finalmente, cuando llegó el tiempo de Dios, José fue exaltado y se convirtió en gobernador de Egipto. La espera lo preparó para su destino. Muchas veces, la espera nos ayuda a desarrollar un carácter fuerte y a madurar espiritualmente. Cuando todo nos llega de inmediato, corremos el riesgo de no valorar lo que recibimos. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios, entendemos que cada bendición tiene un propósito y que su tiempo es perfecto. Otro aspecto importante en la espera es la obediencia. A veces, Dios nos pide que hagamos ciertas cosas mientras esperamos. Puede ser que nos llame a servir en un área específica, a desarrollar una habilidad, a fortalecer nuestra relación con Él o a prepararnos de alguna manera. Cuando somos obedientes en la espera, demostramos que confiamos en su dirección y que estamos listos para lo que Él tiene para nosotros. No debemos ver la espera como un tiempo de pasividad, sino como una temporada de crecimiento y preparación. Mientras esperamos, podemos usar el tiempo para acercarnos más a Dios, estudiar su palabra, desarrollar nuestros dones y prepararnos para la próxima etapa de nuestra vida. La oración también juega un papel fundamental en la espera. A través de la oración, mantenemos nuestra comunicación con Dios y fortalecemos nuestra fe. Jesús nos enseñó la importancia de la oración persistente en la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda no dejó de insistir hasta que obtuvo una respuesta. De la misma manera, debemos perseverar en la oración y confiar en que Dios escucha cada petición que le hacemos. Cuando oramos, debemos hacerlo con fe y expectación.
En lugar de enfocarnos en cuánto tiempo llevamos esperando, debemos enfocarnos en la fidelidad de Dios. Él nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque a veces no entendamos su plan, podemos confiar en que su voluntad es perfecta. A veces, la espera nos ayuda a soltar cosas que no son parte del propósito de Dios para nosotros. Hay situaciones, personas o planes que queremos aferrarnos, pero que Dios nos pide que soltemos. En esos momentos, debemos recordar que todo lo que Dios nos pide que dejemos, lo hace porque tiene algo mejor para nosotros. Si nos aferramos a lo que no es su voluntad, podemos perdernos de las bendiciones que Él tiene preparadas. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Ruth. Después de la muerte de su esposo, Ruth tuvo que tomar la decisión de quedarse en Moab o seguir a Noemí a Belén. Aunque su futuro era incierto, decidió confiar en Dios y seguir adelante. Como resultado de su obediencia y fe, Dios la bendijo grandemente. No solo encontró un nuevo esposo en Booz, sino que también se convirtió en parte del linaje de Jesús. Si Ruth se hubiera aferrado a su vida en Moab, se habría perdido la gran bendición que Dios tenía para ella. La espera también nos enseña a depender completamente de Dios. A veces, queremos tener el control de todo, pero Dios nos llama a soltar el control y confiar en Él. La dependencia de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente y a reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. En el libro de Isaías, Dios nos da una promesa poderosa sobre la espera, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Esta promesa nos recuerda que la espera no nos debilita, sino que nos fortalece. Dios nos renueva y nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Cuando aprendemos a esperar en Él, nos llenamos de su paz y confianza. La historia de Ana también es un ejemplo hermoso de lo que Dios hace cuando esperamos con fe. Ana deseaba un hijo y pasó años orando y esperando en Dios. A pesar de la angustia que sentía, nunca dejó de confiar en Él. Finalmente, Dios respondió su oración y le dio a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta. Su historia nos enseña que Dios ve cada lágrima y escucha cada oración. Si estás pasando por un tiempo de espera, recuerda que Dios no ha olvidado tus oraciones. Él está obrando en tu vida, incluso cuando no lo puedes ver. La espera no es una señal de que Dios te ha abandonado, sino una oportunidad para que su propósito se cumpla en ti. Confía en su fidelidad, mantén una actitud de gratitud y sigue adelante con fe. Cuando llegue el tiempo de Dios, todo lo que has estado esperando tendrá sentido. Y cuando finalmente veas su promesa cumplida, entenderás que cada momento de espera valió la pena. Dios tiene planes de bien para tu vida, y aunque la espera pueda parecer larga, su propósito es mayor de lo que puedes imaginar. Sigue confiando, sigue orando y sigue esperando en Él. Su tiempo es perfecto, y cuando llegue el momento, su bendición superará todas tus expectativas. La espera no es fácil, pero cuando confiamos en Dios, sabemos que cada momento tiene un propósito. Él está obrando en nuestra vida incluso cuando no podemos verlo. Su tiempo es perfecto, y aunque a veces quisiéramos que todo sucediera de inmediato, Dios nos está preparando para algo más grande de lo que imaginamos. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que lo compartas con alguien que necesite escuchar esta palabra de aliento. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Me encantaría saber tu opinión y orar por ti. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y confiando en el plan perfecto de Dios. Que Dios te bendiga.